Sean todos bienvenidos a este episodio de Budismo 101, muy especial porque hoy celebramos 3 de julio, entonces vamos a hacerlo breve porque esto es friendo y comiendo, esto es caliente que sale. Emilio, di qué tenemos hoy, por favor. Buenas noches, señores, buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos un menú muy especial realmente, que lo vamos a hacer a la carta, en tiempo R, así mismo. Estamos aquí mismo grabando, cualquier error que vean, aquí no hay edición, esto es en vivo, así que... El editor fue despedido. A los que estamos aquí, metan mano, no se confúndanse poco, que no se puede editar. Señor Luis. Como dijo mi compañero Emilio Vigilio, aportando en tiempo R, en vivo, en directo, un contenido de calidad como siempre hacemos, como todos profesionales que somos. Ya. ¡Wow! Óyeme. Oye, y no, solamente van 5 episodios ya. 5 ya. Graduado como honores. LinkedIn ya él dice ya. Yo actualicé mi link y me puse host. Sí, Ajá. sí, sí. No, Y en el Instagram también, ¿verdad? Sí, me puse radio host, no free promo. nuevamente en otra sesión de clase, agradecido de estar aquí y saludando a todos quienes nos están acompañando. Señores, buenas noches y bienvenidos a su tertulia budista. Rubén, ¿cuánto ha cambiado? Sí, porque se dieron cuenta, obviamente. Una Rubén no sustitución. está. Desde que empezaron el video se dieron cuenta que ahí falta gente. Mucho. Señor Rubén hoy no está con nosotros. Sobre el pero, espacio ahí. tenemos al señor Roberto en sustitución. Claro, Rubén, un abrazo, hermano. Espero que le esté pasando bien. Creo que está celebrando el cumpleaños de nuestra productora general. ¿Cómo? ¿Y no nos invitaron a ese cumpleaños? No lo invitaron. Porque tenemos que Estamos venir a trabajar, trabajando, líder. estamos Tenemos que venir a Ah, trabajar. bueno, sí, está bien. Tienes razón. Este colmado hay que Hay hay que atenderlo. Entonces, tienes vamos razón. entrando en materia porque esto a las 10:30 tiene que estar en el aire, señores. Así que aceleren. Vamos de una vez. Hoy celebramos Día de Maestro y Discípulo. Y como la democracia es lo que nos caracteriza, Claro que sí. Emilio, por favor. Democráticamente nosotros vamos a poner al señor Roberto que empiece. Así que, señor Roberto. Estoy haciendo el spam de la promo, ¿no? No. Aquí usted va a explicar maestro y discípulo. Y no te preocupes que Rado está ahí. Si tú fallas, Rado te corrige. Sí, exacto, porque nuestro pequeño Laduz, como dice Junior, está para corregirnos. Bien, miren, realmente cuando definimos la relación de maestro y discípulo, muchas veces podemos entender que, o mejor dicho, hacernos la pregunta, ¿por qué tener a un maestro en la vida? A alguien que te pueda apoyar a la hora de tú tomar una decisión X, Y o Z. Pero desde el punto de vista del budismo, cuando hablamos de la relación de maestro y discípulo, estamos hablando de alguien, de una persona que está velando 100% de corazón por tu crecimiento, porque tú puedas incluso superarlo a él en la vida, porque podemos definir a alguien que te está apoyando porque está esperando un beneficio de ese apoyo, pero también tenemos a quien te está apoyando porque sinceramente quiere lo mejor para ti. Entonces, desde nuestra práctica budista, desde Nichiren Daishonin, que tras bastidores lo hablábamos, y su relación con Chiho Kingo, y desde la relación de los 3 presidentes de la Soka Gakkai, de los 3 eternos maestros de la Soka Gakkai, se ve esa relación de que es un aporte sincero hacia la siguiente generación para que sea mejor que la que actualmente está presente. Entonces, esa es la importancia de por qué nosotros celebramos la relación de maestro y discípulo. Ahora sí, Gaudó, apóyame ahí. No, ya creo que está bien cubierto. Básicamente, hay una frase muy importante que, si todos recuerdan, me ayuden. La victoria del maestro, o sea, la victoria del discípulo es la victoria del maestro. Que es justamente lo que dice Roberto. Ustedes no estudiaron. Ninguno. Esa va a ser. Esa pregunta de examen a mí no me apareció. Perdón, departamento de estudio. Bueno, ya entrando un poquito más a la historia, ¿no? Parte también de lo que ha sido esa inseparabilidad de maestro y discípulo, también es caracterizada por el factor de que tanto el discípulo como el maestro luchan para que todos los seres vivos alcancen esa meta, ¿no? Ese estado de iluminación y que también lo puedan lograr, pues, la felicidad, y también que puedan lograrlo para ellos y para los demás. También históricamente, en lo que es la Soka Gakkai,
La relación, la inseparabilidad de maestro y discípulo se evidencia en la vida de maestro Tsunesaburo Makiguchi, quien fundó la Soka Gakkai, su discípulo Yosei Toda y, como comentó también Roberto, de Yosei Toda hacia nuestro maestro Daisaku Ikeda. Y momentos así también como pudimos ver en el episodio anterior con los Goshos y Shigo Kingo, ¿no? Que Shigo Kingo estaba en un punto hasta... Si se va Nichiren, nos vamos los dos, por ejemplo. Sí. Esa parte Eso fue también. porque Nichiren le dijo, vamos tenía que decir, cálmate, cálmate, con calma. Para que vean el momento, ¿no? Y hasta qué nivel llega esa relación. Justamente sucede algo un tanto similar, ¿no? Recordemos que históricamente entre 1940 y 1945 Japón entra a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y parte de eso, el emperador toma la decisión, ¿no?, de que el país entrara dentro de una sola religión de forma tal de que el país, toda la nación, estuviera unida, que era el talismán sintoísta. Yep. Y se le exigía a todos los líderes religiosos que renunciaran a su religión y entraran en este proceso unificado, ¿no? Exigía prácticamente obligaba. Demandaba obligatoriamente que hicieran eso, a lo que... tal como Nichiren también lo estuvo demostrando, de poder enfrentar todo lo que es incorrecto, toda la injusticia, maestro Makiguchi realmente no acepta el talismán sintoísta y se mantiene dentro del budismo Nichiren, lo cual conllevó a que él y también su discípulo Yosei Toda, ambos fueran a la cárcel. Y durante ese proceso, recuerden que estamos hablando cárcel, no estamos hablando de ninguna condición cómoda, de frío, hambre y todas las demás cosas, que inclusive llega al punto de que Tsunesaburo Makiguchi no logra salir vivo de la cárcel, sí, sino que él fallece en la cárcel, pero Yosei Toda sí logra salir. Y cuando Toda sale, dentro del mismo proceso de estar en la cárcel, él estuvo leyendo, ¿no?, el Sutra del Loto, y donde él pudo entender que nada mejor en Ekkyo es como la vida misma. Y eso también fue un impulso que le permitió a él, una vez sale de la cárcel, iniciar el proceso de reconstrucción de la Soka Gakkai, porque recordemos que también Japón él perdió en la Segunda Guerra Mundial y estamos hablando de un país totalmente devastado. Hay escenas en la Revolución Humana donde inclusive se menciona que era un tema como que edificio entero quemado, el otro quemado, el otro quemado, el humo, el olor a chicharro, todo quemado. Eso era lo normal. Entonces, Yosei Toda, dentro de esa misión, ¿no?, de cumplir también con esa meta que él tenía y también que compartía con su maestro, él entra en ese proceso de reconstruir lo que es la Soka Gakkai. E inclusive dentro del mismo proceso, que tampoco fue sencillo, que también se menciona en la Revolución Humana, que hay otro punto importante. Nosotros conocemos esa historia de la Revolución Humana gracias al discípulo de Yosei Toda, que fue Daisaku Ikeda, que se puso a escribirla para poder... Yo iba a preguntar eso. Nosotros hemos explicado qué es la Revolución Humana, sí, como la novela. O sea, como obra, sí, como proceso. Obra, Revolución Humana y la nueva Revolución Humana. Porque ya nosotros hemos perdido los hábitos, porque aquí antes, en esta casa, cada vez que se decía un término, había que definirlo. Yo creo que sí hablamos un poquito de Revolución Humana, pero podemos hacerlo. Vamos a hacer ese brief. A ese brief. Es una... Se tocaron varios capítulos. Okay. Bueno, pero para darlo de nuevo. Pero porque está la definición de lo que es Revolución Humana, que lo dimos en el episodio 1. Pero desde el punto de vista de lo que menciona Junior, de la Revolución Humana y la nueva Revolución Humana, que son dos novelas escritas por Daisaku Ikeda, es donde explica vamos a decir, el desenvolvimiento de la Soka Gakkai desde el desarrollo de la Soka Gakkai desde Yosei Toda, aquí voy a decir Toda Sensei, desde Yosei Toda hasta ya Daisaku Ikeda o Ikeda Sensei como maestro, es decir, todo un compendio de historias vividas, acercamiento, luchas, campañas con miembros, todas las cosas, vamos a decir, buenas, no tan buenas, que ha venido pasando la Soka Gakkai en el largo de su historia.
Entonces, ese es como en Sí, resumen. eso para mí, la nueva revolución humana principalmente es el legado del maestro. O sea, Exacto. Sensei lo que hizo con eso fue demostrarnos a nosotros que, primero, nos documentó que Nunca chulo. no fue fácil para él. O sea, sufrió una serie de situaciones, como bien narra a esa... Bueno, nosotros como República Dominicana íbamos a recibir la visita de Sensei en una ocasión y se tuvo que regresar. Creo que fue el fallecimiento de uno 81. de sus hijos. Como en ocasiones la señora Caneco era quien tenía que transcribir porque él estaba muy cansado. tan cansado que no podía. Y entonces, para nosotros quizá era fácil decir, Daisaku Ikeda logró el budismo, Sí, pero sí. él tuvo que sacrificar. O sea, él también demostró con su vida que enarbolar la tarea, el bastión de lo que representa el budismo es difícil, pero él tomó desde su maestro esa base y dijo, sí, yo voy a hacer posible que el Gozen Rufus se expanda. Entonces, antes de que tú vayas, este es el primer episodio, creo, me corrigen, que hacemos en julio. Y julio es el mes de la Junta General y el aniversario número 75 de La las fundación. divisiones, de la fundación, divisiones de la juveniles. división juvenil. Entonces, vamos a ir dándole cierta forma a eso, explicando primero por qué, cuándo y quién fue que lideró, a ver si ustedes estudiaron, porque ustedes están muy relajados, la división juvenil. Obviamente no fue en República Dominicana, porque nosotros llegamos aquí en el 1966. Entonces, eso fue, para darle una pista, Japón 1951. Emilio. Perdón. No vino. ¿Qué pasó? Emilio salió del chat. Eso fue estamos el atentos, karma estamos atentos. respondiendo. Dígame. Tú ves que el campeón hay que poner el karma, ¿no? No, pero no me ataque, no me ataque. No, porque yo te detallo aquí todo lo que tiene que ver con división juvenil. Mira, tú sabes que antes de entrar en ese punto, ¿verdad? Algo que quería comentar sobre cuando Daisaku Ikeda estaba escribiendo la revolución humana, que tú mencionabas que hubieron capítulos que quien tenía que transcribir era la señora La Kaneko. señora Caneco. Y ahí, ¿verdad? La Desde señora un Caneco punto es la esposa del la presidente esposa del Ikeda. presidente Sí, sí, Ikeda. sí. Que desde un punto de vista podemos entender el deseo de Daisaku Ikeda de poder transmitir a las siguientes generaciones todo eso, que a pesar de estar sumamente cansado, porque no era que él se quedaba sentado en la oficina ya en, No, en la, no, en para la nada. sede Y- central. El tigre Viajando por le el da mundo viajando y en precisamente- todo el Japón y por todo el mundo. que- Precisamente, siguiendo con lo que comentó Raudo, del inicio, obviamente, de Toda, de Makiguchi, Toda y de Saku, para nosotros los budistas, el Día de Maestro y Discípulo es un día sumamente especial, porque el budismo enseña que el discípulo es tan importante como el maestro, porque el discípulo es quien simplemente sigue a una persona, como muy bien mencionó Roberto, quizás por un beneficio, o porque yo lo apoyo, porque yo lo sigo, o porque él es bueno, se ve bien. No. El discípulo en el budismo es una persona que hereda la esencia de lo que el maestro quiere lograr. Aun cuando el maestro ya no está, el discípulo continúa fervientemente trabajando por esa visión. Eso hizo Toda cuando salió de la cárcel, cuando salió solo de la cárcel, que Makiguchi Sensei murió. Siguió con ese legado, esa visión que tenía Makiguchi, de que en ese momento, como bien mencionó Raudo, Japón estaba devastado. Obviamente todos sabemos qué pasó con Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y el budismo en ese momento era visto como una religión de pobres y enfermos. Pobres y enfermos, son los budistas, pobres y enfermos, en varios marginados. Y esa visión, no era que Makiguchi quería cambiar la visión, no, yo no quiero que sigamos siendo pobres y enfermos. Obviamente sí, claro, pero algo más importante, yo quiero la felicidad de esas personas. No es simplemente que no sean pobres, no es simplemente que no sean enfermos, es la felicidad de esas personas y expandir este budismo a todo el Japón. Aun cuando Makiguchi muere, Toda hereda esa esencia, esa visión y trabaja incansablemente por eso. Cuando conoce a Ikeda Sensei, Ikeda Sensei con el ejemplo de Toda ve la determinación que tiene Toda de que todas las personas sean felices, verdaderamente felices. Ve cómo Toda trabaja incansantemente por eso
Y él hereda esa misma convicción y se vuelve el discípulo de Toda Sensei. Entonces, una vez que Ikeda toma el mando o la presidencia de la Soka Gakkai, él decide que un discípulo no es una persona. Un discípulo somos todos nosotros. Y que todos nosotros debemos de tener esa misma convicción de orar y hacer las acciones para lograr la felicidad de todas las personas en el mundo. Entonces, para nosotros es tan importante esto porque no es simplemente seguir a alguien, es, podríamos decir, admirar, como mencionó Ramoncito en el episodio pasado, de siempre pensar qué haría Ikeda Sensei en este momento. No es porque nosotros sigamos ciegamente a Ikeda Sensei, es porque Ikeda Sensei con su vida nos ha demostrado qué es lo que significa verdaderamente trabajar en bien de los demás. Exacto. Y eso es una convicción que nosotros heredamos. Y humanos mortales comunes al fin, hay momentos en que se nos olvida pensar que piensa la Sensei. Exacto, ¿verdad? exacto. Hay momentos que nosotros siempre decimos, bueno, ¿qué piensa la Sensei? Pero hay momentos en que se te cruza un motorista y tú no piensas en Sensei, tú no piensas en Ikeda. tú lo que estás pensando en el Tú motorista que piensas se en te tirarle cayó. el carro para arriba. Entonces, después tú lo piensas más frío y tú dices, ¿qué hubiese hecho Sensei realmente? Pero tú sabes que lo Resumiendo adelante, un poco Luis. los temas que dijeron tanto Roberto, Rubén, Virgilio y Emilio. Rubén, creo que Raudo, Raudo. Raudo. Salúdalo, Rubén, te no, queremos, no, Rubén, te queremos, Rubén, te queremos. La costumbre, señores, Rubén, la costumbre. Le voy a leer un pasaje que se encuentra en la página sokagakkaiglobal.org que dice: el corazón de la Soka Gakkai es la relación de maestro y discípulo. Exacto. Nichiren Daishonin explica: Nishi o león se compone de dos elementos. El primero Shi, que puede entenderse como el maestro, y el segundo es Shi, que denota como discípulo. La base de esta organización es prácticamente tanto maestro como discípulo. Prácticamente una relación de tú a tú que busca crear realmente una relación fuerte entre ambos, y lo podemos ver en la estructura que tiene, como las divisiones. Porque no simplemente, ok, vamos a reunirnos y ya. No, sino que se plantean diferentes divisiones: juvenil, masculina, damas, caballeros y los pequeños, para ir forjando. Y la femenina, la brincaste. No, la mencionó. Ya la mencioné, pero ¿qué la pasamos? Sí. Es que femenina aplican las dos, tanto la dama como la de JF. Pero es así como dice Luis, y un punto importante ahí es que el budismo llegó, o sea, el budismo cuando llegó aquí a la República Dominicana no llegó con Ikeda Sensei ni con todas. Obviamente llegó vía los discípulos, con discípulos que de Ikeda tenía Sensei. ya el budismo. Aquí cuando llegaron los japoneses en plena era de Trujillo, cuando la Segunda Guerra Mundial, que le prometieron tierra para vivir y trabajarla. Tierras fértiles. Obviamente eran tierras fértiles, muy buenas, como las que están en Dajabón. Sí, muy buenas esas tierras. Entonces, esos japoneses vinieron aquí, pero volviendo al tema de la nueva revolución humana que escribió Daisaku Ikeda, y mencionaban que en ella Ikeda Sensei obviamente explica todo lo que pasó, todos los problemas, pero más que explicar lo que él pasó, yo diría que es una novela de... Estoy buscando una palabra para decir. Narraciones, biografías. No, es una narración de positivismo. O sea, es una novela que no se fija en las cosas malas que él pasó, Exacto. en los obstáculos que él pasó, sino que se centra más en cómo él venció cada uno de los Esa es la obstáculos. cómo sus esencia, esa es la discípulos también lo esencia, lograron. porque Exacto. verdaderamente Obviamente, pasó sí. por obstáculos, pero... La novela, exactamente, la novela detalla, inclusive en los temas financieros con la empresa de Toda Sensei, cómo tuvieron que dejarlo todo, cómo lo perdieron todo, cómo volvieron de nuevo a trabajar sin tener nada, cómo Ikeda Sensei se movía de estado a estado simplemente para llegar a una reunión de diálogo y poder alentar a los jóvenes allá. Y muchas veces esos jóvenes iban buscando aliento, y el que necesitaba aliento era Ikeda Sensei, pero nunca lo demostró. Obviamente siempre se mostraba recto, fuerte, delante de todo. Pero yo diría que eso que dice Luis, que el budismo llegó aquí gracias a esos discípulos, es precisamente por esa convicción que Ikeda Sensei le dio a todas esas personas una vez que comenzó a trabajar por el budismo, por la felicidad. Hoy en día estamos en 192 países y territorios. Obviamente se ha expandido gracias a todos y cada uno de esos discípulos que están en cualquier territorio que están, ahí hacen su revolución humana. Ahí comienzan a crear el budismo. Esto empezó con unos japoneses que llegaron en el 51, 50, 47, por ahí, más o menos. En tierras, en Dajabón, donde no había de nada. Y aún así, con esos obstáculos, ellos comenzaron uno a uno a reunirse, a propagar el budismo, y hoy en día el budismo es lo que es gracias a esa misma convicción que se heredó de Ikeda Sensei. Algo muy interesante de la nueva revolución humana es que Ikeda Sensei en buen dominicano fue tan bacano, ¿no? ¿Verdad? Vivió todo eso. Sí, porque
Sí, no, porque hay que dársela, hay que Sí, dársela, hay que claro. dársela. Totalmente. Tantas experiencias, pero a pesar de eso, él nunca como que se echó todo eso para él. Y que yo le dice no, si no fue la Soka Gakkai. Y una tarea que podemos poner es cómo se puso y queda Sensei en la nueva revolución humana. Porque no se puso su nombre directamente. Shinichi Shinichi Yamamoto. Yamamoto. Son seudónimos. Es Nombre una tarea, literario. gente, para la gente que no están viendo. Ah, pues bien, adelanten esa parte. Sigan. No, porque la gente no quiere. Mira, Pero tú vas a poner eso de tarea. no, él iba a poner. No, espérate. Él iba a poner eso Me de están tarea. criticando a mí que puso. No, eso no. No, es Vamos que a la poner tarea algo suya, mejorcito. profesor, la tarea No, suya, fue un profesor. poquito difícil, Son un poquito. No Sí, dan escribieron, tareas diferenciales, pero vamos. no escribieron por En los Instagram. exámenes de nivel no Lo dan que esa pasa pregunta que, que te lo que ponen pasa yo. es que Luis Vamos a iba a ver esa dar pregunta. matemática 2 y Gaudo dio cálculo integral. Cálculo No, integral. una de cosa, una cosa. Y miren, si algo para mí fue la labor más loable de Daisaku Ikeda, fue que en cada una de sus orientaciones siempre citó algo que compartió su maestro con él. No hay un momento en el que no llevara dentro de sí toda esa orientación y todo el valor que para él tenía, que Toda Sensei lo haya acogido y él, como lo dice, como lo escribió y lo dijo en muchas ocasiones, fue el primer estudiante de la De la universidad. universidad toda. ¿Tú me entiendes? Porque todo lo que él pudo legarnos a nosotros lo aprendió de su maestro. Entonces, para mí, de esa novela, La Nueva Revolución Humana, hay... Nota, son 30 volúmenes de la nueva revolución humana. Comenzando por ahí. Sí. Es un poquito extenso. Pero cada quien, al igual que los gochos, siempre tiene uno preferido. El mío... A la pregunta de ahorita, dale, sigue. El mío es el volumen 26, Capítulo. Axuta. No, ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, ¿por qué? ya están hablando ya. No, lo que Están pasa, hondo ya. mira, No, lo que no, pasa no, es con Axuta. Digan la es- página ahora también. Pero guarda algo para el Bueno, episodio, para el próximo episodio, o sea, para el en Sí, vivo. sí, manténlo ahí en Q, manténlo No, aquí. yo no voy a decir literal lo que dice, pero en Axuta es donde se tiene una conversación, Toda Sensei e Ikeda Sensei, sobre la conformación de las divisiones juveniles. Pero eso es Sensei rememorando todo en una conversación previo a la inauguración de un cementerio de la Soka, que hubo que hacerlo porque a raíz de la expansión que tuvo la Soka Gakkai en todo el Japón, las demás religiones decidieron que iban a prohibir que las personas enterraran a los muertos en esos cementerios. Entonces, ¿qué hizo la Soka Gakkai? Bueno, no podemos obligarlos a que nos dejen enterrar sus muertos. Claro. Vamos nosotros a crear nuestro propio cementerio. Y así fue donde en Axuta, que es el terruño de Toda Sensei, porque es la ciudad donde él nació, y eso, para eso Sensei fue muy importante y se escribieron muchísimas cosas de Axuta, búsquenlo, que eso es para mí... Ese En el episodio en vivo le vamos a dar Axuta por un tubo y Sí, siete sí, llaves. es que esa es la esencia. Entonces, Sí. no, es el spoiler. Tú sabes que realmente cuando hablamos de maestro y discípulo, o mejor dicho, cuando hablamos de la historia de la Soka Gakkai, estamos hablando justamente de la relación de maestro y De maestro y discípulo. discípulo. Cuando hablamos del budismo Nichiren, estamos hablando justamente de la relación de maestro y discípulo. Porque ese deseo sincero de Nichiren Daishonin, alentar a sus discípulos a que, como decíamos ahorita, Chijo Ringo, oye, espérate. espérate, cógelo con calma. Pero era porque él estaba viendo algo que el mismo discípulo no veía en sí mismo. Y era ese ilimitado potencial inherente en su propia vida, que él como maestro decía, tú puedes ser incluso hasta mejor que yo. Yo tengo una pregunta antes que tú continúes, para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo más importante para ustedes del budismo Nichiren y la Soka Gakkai? Sí, lo que los hace a ustedes ser parte de esta organización. Para mí, Empoderamiento. Que siempre para mí eso- sabe que no hay nada que no hay ningún resultado o evento de nuestra vida que no dependa de nuestra propia convicción hacia ello. Para mí son las Básicamente relaciones. Realmente hoy en día es difícil a veces encontrar cuando tú entablar una relación que no signifique realmente un beneficio de la otra parte con la otra parte, sino no simplemente porque, ok, yo veo potencial en ti,
sin pedirte nada a cambio, quiero ayudarte. Nice. Mira, dale. Bueno, como, Decídense. Dale, yo sí digo. como hijo de Doña María que soy. Ah, sí, claro. Saludos. Saludos, doña María. Saludos, doña Güey, es María. verdad, que no lo mencionamos. Sí, claro. Como hijo de Doña María que soy, yo estoy 100% honrado. Una de las cosas que... Yo empecé el budismo, bueno, mi mamá empezó la práctica hace 31 años. Yo tenía Estoy contando. 4 o 5 años, tenía yo cuando mi mamá comenzó a practicar. Saquen Obviamente uno no calculadora, tiene, señores. no tiene conciencia realmente, ¿verdad? Y cuando uno es joven, pues uno, ya ahora que uno es más maduro, pues uno entiende muchas cosas realmente. Uno cuando joven venía siempre al Kaikan, a las actividades, estuvo en banda y eso muchas cosas, pero realmente uno no, al menos en mi experiencia, no sentía la religión hasta que obviamente entendí y ver obviamente mi familia. Una de las cosas del budismo que yo digo que para mí es la religión, es el poder que te hace sentir. Un poder obviamente, un poder positivo, un poder bueno, un empoderamiento que te enseña que nada de lo que te pasa en tu vida es por un factor externo. Todo lo que te pasa en tu vida es porque tú hiciste la causa para hacerlo. Y una orientación que me dio Ramoncito hace unos años fue una frase que dice, si está en tu vida es porque lo mereces, ya sea bueno o malo. Y esa frase yo la utilizo siempre para cualquier cosa que me pase en mi vida, sea buena o mala, porque en un momento que estás pasando un obstáculo, una dificultad, quizás tú puedas recibir aliento de muchas personas y son factores externos al final. Tú sabes que tu felicidad va a depender siempre de ti y de lo que tú logres vencer los obstáculos también va a depender de ti. Y muchas veces tú no te sientes merecedor de un halago. Muchas veces tú estás en un momento tanta oscuridad, tanta desesperación, que tú ni siquiera sientes que deben de decirte, no, mira, tú estás bien o tú vas a pasar. Y esa frase aplica siempre para lo bueno y para lo malo. Como la frase del Gocho de esto también pasará. Entonces, para mí, eso en el budismo es, para mí, mi punto central. ¿Tengo que responder? Sí, No. claro. Tú sabes que realmente cuando uno se pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis, con Emilio, con Gaudo, porque cuando hablamos de, para mí, qué me conecta con, qué es lo más importante de la Soka Gakkai, es, podemos decir, ese empoderamiento, porque de una forma, cuando tú te sientes en una situación, en un estado de vida bajo, el budismo Nichiren, la Soka Gakkai, te da las herramientas para que tú te responsabilices de salir de ese estado de vida y no estar echándole la culpa a los factores externos, porque sí, van a estar ahí los factores externos, pero justamente de eso se trata la vida. Entonces, la Soka Gakkai te hace entender eso. Y eso es justamente lo que Daisaku Ikeda en todas sus orientaciones nos insta a que está en nuestras manos poder superar nuestras dificultades. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, esa relación con Ikeda Sensei que te da esas orientaciones para tú seguir adelante, eso es parte de lo que me hace conectar a mí con este budismo y con la Soka Gakkai. Profesor Virgilio Cirré. ¿Y usted, Virgilio? Para mí es que el maestro jamás te pide que hagas algo que él no haya hecho. Nunca. Si Sensei te dice, tú puedes lograrlo, aunque las dificultades, los problemas, las vicisitudes sean muchos, lo puedes lograr. Pero no es porque simplemente él cree en ti, sino porque él lo hizo. Nichiren, cuando le legó a sus discípulos el Gosho, la apertura de los ojos, no fue porque Nichiren tenía ganas de escribir. No era que Nichiren estaba muy tranquilo, no. O sea, Nichiren le dijo, aunque mis discípulos y yo encontremos toda clase de dificultades, si no albergamos dudas en nuestro corazón, manifestaremos la budeidad de manera natural. Nichiren, previo a eso, había hecho algo que en el episodio 1 creo que fue que lo comentamos, el Oshaku Kenpo, que es descartar lo transitorio y asumir la identidad correcta. Nichiren bien pudo quedarse siendo la persona más sabia del Japón y no discutir con nadie, ganarse su dinero tranquilo, orientando al señor feudal. Por WhatsApp, como dice Rado, por WhatsApp, orientando gente por WhatsApp. Pero no, Nichiren entendió que su trabajo era hablar de Nammyo Horenge Y demostrarlo con su vida.
y demostrarlo con su vida. Y fue lo mismo que hicieron los discípulos de él, porque gracias a los discípulos de Nichiren fue que el budismo pudo llegar hasta Tsunetsaburo Makiguchi, quien fue el fundador de la Soka, en ese momento Soka Kyoku Gakkai, Sociedad Pedagógica para la Creación de Valores, luego Toda Sensei, y con Daisaku Ikeda, quien fue el discípulo más aventajado de Toda Sensei, dicho sea de paso, y quien fue que sacó el budismo a Occidente, el budismo Nichiren, porque hay muchísimas corrientes de budismo, como lo explicamos con el Hinayana y el Mahayana. Y es algo que, por ejemplo, extrapolándolo a nuestros tiempos, don Pedro Familia, director general de la Soka Gakkai Internacional de la República Dominicana, jamás nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que él no haya hecho. No es verdad que él no va a mandar a nosotros de que miren, vayan a propagar el budismo. Don Pedro es una máquina de hacer shakubuku. Sí. Así es. Pero don Pedro enfrenta una serie de obstáculos. Ahora mismo don Pedro está pasando por una situación con la espalda y tú lo ves que a veces está orientando a uno y se tiene que parar porque le molesta. Pero aún así, él dedicó su vida al Kosen Rufu y eso no hay forma de tú detenerlo. Está dedicando su vida. Exacto, sí. Perdón. No, pero hablando de eso de dedicar, lo mismo que son cosas que Sensei Ikeda Sensei nunca va a pedir cosas que él no haya logrado. Recordemos que Ikeda Sensei andaba con un sello de que usted no va a pasar de los 30 con esa tuberculosis. Usted está malo. Sí, claro. Usted no pasa de los 30. Claro. Terminó viviendo 95 años. Ya tú sabes. Y algo interesante, inclusive, si vemos como una línea, ¿no? del budismo. Estamos viendo, funda Makiguchi Sensei la organización. Sí. Pasa la guerra y se cae, pero Toda Sensei la reconstruye y la potencia hacia ese crecimiento en Japón de las 750,000 familias. Sí. Que fue una meta que cuando la puso todo el mundo, ¿qué? ¿Y tú Fue que sos- se equivocó. No, y tú sos- Fue un CEO, hubo un CEO de más. No había ni 2,000 gente. ¿Y cómo tú me hablas de 750,000? Ya lo sabes. Y Ikeda Sensei tomó esa misión como propia y permitió que eso se lograra. Pero da Está también la campaña de febrero. No, pero da la pauta de que iba a ser Toda Sensei si no se lograba antes de su fallecimiento las 750,000 familias. Él dijo, si no logro esto, no me hagan ningún funeral. Sí, no, él entregó su O vida. sea, a la eso. determinación de él fue, eso se va a lograr, si no, tírenme en Y cualquier ahora que tú hoyo. pones el ejemplo del señor Pedro, es exactamente eso. El discípulo lo que hereda del maestro, aparte de las enseñanzas, aparte quizás de valores que pudo haber aprendido, lo que más hereda el discípulo del maestro es el compromiso. ¿Por qué? Porque lo que Makiguchi le enseñó a Toda es que aun cuando yo no esté, esto tiene que continuar. Lo que Toda transmitió a Ikeda Sensei es que aun cuando yo no esté, estas 750,000 familias tienen que entrar. Y se lograron. Y Ikeda Sensei la logró. Y Ikeda Sensei lo que transmitió al mundo, una vez que ya le entendió de que no es un solo discípulo, sino que todos nosotros somos discípulos del maestro, es precisamente ese, que heredemos el compromiso que asumieron los presidentes antes de luchar por la felicidad del ser humano. No, y mira, un factor también que con las 750,000 familias tuvo la campaña de febrero, 11,111 familias. Y otro factor, ya para cerrar ese linaje, vamos a decir. Linaje uso el término para poner un nombre. Sí, a la para ponerle un organización, nombre. ¿no? De que comienza, ya mencionamos cómo comenzó Makiguchi, sigue Toda, y cómo Ikeda Sensei llega a lo que es volver a la Soka Gakkai, lo que es una religión mundial. Recordemos que en un momento, una de las conversaciones de Toda con Ikeda, le dice Toda, soñé que volé a México. Y entonces, quien logra esa misión y que llega a que la organización llegue a esos países que mencionó 1992 países y territorios del mundo, fue Ikeda Sensei. Recuerden que luego de ahí él viaja a México, viaja a Brasil y así continúa también, como mencionó Junior en un momento, que también pudo venir a República Dominicana, que es algo por lo que estamos muy agradecidos y también hemos sido muy afortunados de recibir al maestro de nuestro país. Un paréntesis, que el año que viene celebramos 40 años de la visita visita. de Sensei. No diga 40 años porque hay una foto por ahí donde hay muchos miembros. Está sacando mucha placa. Sí, Empiecen a sacar entonces su cálculo. los miembros cuando vean esto van a darse cuenta de que hace 40 años, pero ese muchacho no tiene esa edad. Él dice que tiene 32. Sí, este Ramoncito aparece adelante, ¿tú entiendes?
Tú sabes que lo interesante de ese caso que menciona Gaudo de cuando Ikeda Sensei sale hacia el exterior a propagar el Kosen Rufu, hay una frase que él usa o dice en ese momento y es: Sensei, estoy logrando tu sueño. Porque Toda Sensei en un momento le dijo: me soñé en México. Entonces, cuando Ikeda Sensei sale al mundo a propagar el Kosen Rufu, es como que ese sentido de agradecimiento hacia su mentor de lo logré por ti. Tú no estás en vida, pero seguí con tu sueño y lo cumplí. Entonces, eso como que, ¿verdad? Para nosotros que somos miembros de la SOCACA, y es algo como tan bonito, esa relación de maestro y discípulo. Y que, ¿verdad? Quizás las personas que no son miembros y que nos están viendo por primera vez, puede que no lo comprendan, pero cuando tú tienes esa persona que está velando y abogando por ti así, tú sientes el deseo genuino de voy a lograr ese sueño sí o sí, sin perder tu esencia. Exacto. Porque Ikeda Sensei no perdió su esencia. Él aprendió de Toda Sensei y él mantuvo su esencia y potencializó esa esencia de él con los aprendizajes de Toda Sensei. Y así mismo cada uno de nosotros debe de hacer todas esas orientaciones de Ikeda Sensei con nuestra propia esencia, potencializarla y hacer el sueño del maestro nuestro y hacer que sea real. Señores, si pudiéramos intercambiar, para resumir, maestro y discípulo, ¿qué palabra usted entiende que sería perfecto? Misión. Cada uno. Por ejemplo, en mi caso sería compromiso. Misión. Eso mismo, es un compromiso. Al final, esa relación de maestro y discípulo se basa en compromiso. Y la forma del discípulo, que eso lo menciona también Ikeda Sensei, de la forma del discípulo, retribuirle al maestro. La duda de gratitud. Es precisamente con los actos, con el ejemplo. Ahorita hablamos de Shiho Kingo y de cómo Nichiren veía algo que Shiho Kingo en ese momento no estaba viendo. Pero en todas esas orientaciones que Nichiren le envió a Shiho Kingo como su discípulo, la respuesta de Shiho Kingo siempre era con una acción. Y esa era la forma de él retribuirle. Porque cuando el señor feudal enfermó, en vez de él dejarlo morir, como muchos dijeron que debía de haberlo hecho por todo el daño que le hicieron, él lo que hizo fue sanarlo, atenderlo. Crear valor a partir de eso. Hasta llevarlo, obviamente, y sanarlo y poder vencer la enfermedad. Y no solo demostró que él era buen doctor, sino que su maestro le había enseñado de la mejor manera posible. Y las personas entonces, cuando vieron esa actitud de Shiho Kingo, que dijeron, no, pero este de lo que tiene que matarlo, el señor feudal, porque le quitó la tierra, le quitó los poderes, o sea, lo deshonró prácticamente, y mira cómo lo está cuidando, lo está curando, le está pasando la enfermedad. O sea, ¿de dónde él aprendió eso? Y cuando las personas cuestionan ese comportamiento, usted dice, no, mi maestro me enseñó eso. Entonces, ahí la persona con el ejemplo dice, no, pero espérate, si lograron cambiar a esta persona, entonces realmente lo que se está enseñando, lo que se está pasando, es realmente positivo. Y esa es la forma de retribuir. Eso, maestro y discípulo para mí, como comentamos, misión y compromiso. Yo estoy de acuerdo con eso. La determinación de que sí o sí, nosotros, como estamos ahora, en vez de estar en nuestra casa muy tranquilos, relajados, viendo el juego de fútbol, el mundial de fútbol, exacto, que no sabemos qué habrá pasado hoy. Hola, qué miseria. Un viernes a las 9:14 de la noche. Exacto. En vez de nosotros estar con nuestra familia, nosotros estamos aquí porque nosotros tomamos la determinación de hacer esto, primero, para ustedes, y segundo, para celebrar 75 aniversario de la fundación de las divisiones juveniles. Entonces, señores, yo tengo una pregunta ya para ir cerrando, porque a las 10:30 que esto sale. Espérate, dame hacer una, en base a lo que mencionó Emilio, una referencia para que lo puedan ver en nichirenlibrary.org. Hay un gocho que trata ese tema más o menos, que es una exhortación a no mezquinar los feudos. ¿Dedicada, adivinen a quién? No sé. Pero para documentación más adelante. Qué raro. ¿A quién habrá sido esa carta? Dijo que no por su señor feudal. Yo creo que una de las cosas que logró, quizás usted como catedrático en el budismo pueda darnos más luz, que Sensei tuviera tantos reconocimientos, doctorado, profesorado, honoris causa, fue
el eterno compromiso de los discípulos a hacer realidad el sueño del maestro. Sí, porque el Queda Sensei tiene un honoris causa prácticamente en todos los países. Yo tuve que tirar 2 fotos porque no cabía. Es un número larguísimo, un número largo, mano. Y son bastantes. Pero esa puede ser la tarea, que digan cuánto honoris causa recibió y Queda Sensei. Pero lo lindo de Sí, eso... inclusive está el detalle de la universidad y el país. Pueden Sí. buscar. Pero van a ponerlo detallado. No, que la digan cuánto. Vamos a ponerlo Estoy tarea. diciendo que la información Pero está, lo que lo tienen que bonito buscar. de eso, No, lo bonito tarea. de eso no es solamente recibir los honoris causa que él recibió, sino ver que él recibió honoris causa en países donde, por ejemplo, aquí lo visitó República Dominicana una sola vez. Y quizás uno dirá, bueno, pero debieron de entregárselo en México, por ejemplo, donde fue una reunión y volvió y se vio el trabajo. Pero hay países que le entregaron honoris causa a Isaac Ikeda que entiendo que ni siquiera visitó, pero por los miembros que estaban ahí, por el desarrollo que esos miembros lograron en su país, esa determinación, ese compromiso, cuando el país comenzó a Demostraron la ver grandeza del maestro. y comenzó a ver estas personas, este budismo, pero ¿y estas personas qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a ver. Al ver el cambio que ese grupo estaba haciendo positivo en su país, pues obviamente, pues una forma diría yo, de celebrarlo es a través de eso. Y eso demuestra la gran relación que tienen el maestro y discípulo, por lo menos nosotros, esta generación de ahora, con Ikeda Sensei, que donde esté un discípulo de Ikeda Sensei es como si tuviera el maestro en vida. De acuerdo. El espíritu de Yo Soy Shinichi Yamamoto. 2013. ¿Sí? Muy bien. Pero si esa la tarea está buena. ¿Cuánto ¿Cuál? honoris causa? ¿Cuánto número. honoris La causa? pregunta Sí. 1, ¿cuánto no causa? Y la pregunta 2, ¿cuánto recibió de República Dominicana? Pero son como... No como son como Equipo exigente, este profesor es difícil. Esta materia se la Profesor, la historia está... Está bien porque es fin de semana, entonces tienen viernes, sábado y domingo para Exacto, hacerla. exacto. Claro, no está bien, está bien. Señores, ya para ir cerrando, el próximo sábado 11, Hay eventos. 6:30. Hay 6:30, eventos. Centro Cultural Montaña de Paz, en vivo. vivo en directo. En vivo. Todo el mundo, no se queden en su casa, venga todo. Vengan hombre, para que mujer, nos conozcan. niño. Lleguen temprano para que se tiren fotos con nosotros, para firmarle cualquier cosa que ustedes quieran No, y firmarle, que aporten, alguna foto, aporten al episodio. un video, una historia en Instagram que quieran hacer conmigo, no hay problema, yo estoy... Y tú no necesitas no free disponible. promo, fue que tú No, pues dijiste. cuando llegan aquí yo les digo, yo voy a tener Ok. Va a ser historia tanto, post tanto, claro, un Va a tweet ser- tanto, no. Un comentario Sí, tanto. claro. Si quieres que te le dé repost a la foto que tú subas conmigo, tanto. Claro. Ok. Todo en beneficio, obviamente. Claro, de la organización. Claro. Esperamos ver esa factura. Sí. Va a ser un episodio completamente interactivo. No es una disertación de que nosotros venimos y empezamos a dar No. Vengan Te va- estudiados que yo voy a elegir gente para hacerle preguntas. Ay, mi madre. Sí, Emil. No se intimidan, yo venga. me lo Yo imagino a él ya. yo sí. Yo me lo imagino Yo estoy de ya. acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pues nada, señores, yo creo que ya podemos despedir este episodio. Hasta la semana que viene. Creo que la semana que viene tendremos 2 episodios. 2 El episodios, 6 claro. y el en vivo. Ah, sí. Sí. Pero será. no le vamos a decir hoy el día que sale para que... No, para no, que- y que para el del déjate. 6, que lo esperen porque pueden haber cosas diferentes. Sorpresas. ¿Invitados? Sorpresas. Wow. ¿Cómo? Sorpresas. Ah, pues la producción está trabajando la era. Ah, señores. Yo ya estoy motivado. Ya, no Se digas tiró más ya. palabras. Señores, esto fue Budismo 101. Buenas noches. Bye. Bye.